Hola amigos, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días para cuando nos oigan. Aquí estamos nuevamente en nuestro podcast del show Real Salt Lake, el podcast en español, con el seguimiento de todos los equipos de Utah en el mundo del fútbol y por supuesto el seguimiento también en la propia liga de la Major League Soccer. Hoy tenemos un montón de noticias y hoy tenemos también a nuestro compañero Isaí Melgar con nosotros y que después no sé si incorporará a Willy también, que nos prometía que iba a estar un ratito con nosotros para comentar porque hay un montón de noticias que hablar y que decir, un montón de, bueno, pues no solamente noticias, sino también de rumores y también hay que decirlo de polémicas, porque el partido del sábado del Real Salt Lake volvió a perder en casa y otra vez con actuación arbitral de por medio bastante injusta, ¿no? De hecho, bueno, tan injusta como que se ha anulado la tarjeta roja de la expulsión de Diego Luna, que fue clave, yo creo, para la solución del partido. Pero en fin, ahora entraremos rápidamente con Isaí, con el comentario de lo que fue el partido y de estas noticias de última hora, que también entraremos con ello. El saludo de quien les habla, Carlos Artiles, como digo, Isaí Melgar también con nosotros en nuestro podcast. Ya saben que nos pueden seguir en nuestra cuenta en Twitter X, en Facebook, también en YouTube, en directo, y si no, pues a través de los podcasts se los pueden bajar tranquilamente en Spotify o en Apple Podcast. Bueno, dicho eso, Isaí, vamos a empezar por la actualidad, y es que se confirmó la compra del equipo por parte de la familia Miller, del Larry Schmiller familia, bueno, y que es una muy buena noticia desde mi punto de vista. No sé qué opinas tú. Tuvimos oportunidad de estar en esa presentación, por cierto, un acto muy sencillo, muy bonito, muy práctico, muy eficaz, que muestra, bueno, pues primero que las cosas se hacen bien desde el primer momento. Y eso fue una manera de hacer las cosas bien. No se complicaron la vida a la hora de presentar el cambio de propiedad y se hizo, como digo, el pasado viernes de una manera muy sencilla y dejando que todos los medios tuvieran la oportunidad de hablar y explicaran qué es lo, cómo se iba a hacer, que en definitiva cuál era el acuerdo de esa venta, ¿no? Pero yo creo que lo más importante es ahí es que se queda, digamos, la propiedad en Utah, eso genera arraigo, genera también tranquilidad para los aficionados, para los fanáticos del equipo, porque muestra que va a haber continuidad, ¿no? Que la propiedad va a seguir estando en el estado y con gente que le interesa y que apuesta por esto, porque como bien decía el gobernador del estado de Utah, en la presentación decía, bueno, es que la familia Miller no tiene ninguna necesidad de hacer este tipo de inversiones. Ya no les hace falta, digamos, esto, pero ellos quieren seguir apostando por proyectos del Estado y por afianzar, digamos, bueno, pues franquicias como esta de Real Salt Lake, de los Utah Royals o de Real Monarchs, ¿no? Sí, bueno, primero que todo saludarlos a todos, un placer estar aquí nuevamente. Eh, Hay mucho de qué hablar, como tú lo decías, y ese es el primer tema del cual a mí también me alegró mucho porque hay que volver un poco al tiempo un poco hacia atrás. Anteriormente, antes de que Blitzer y Ryan Smith compraran el Real Salt Lake, la intención del gobierno de Utah era de que los dueños o los nuevos dueños del equipo fueran empresarios de Utah. Ryan Smith es ahí donde entra como parte minoritaria del equipo, debido a que pues él había adquirido hace no mucho tiempo a los Utah Jazz. Entonces lo vieron como una muy buena posibilidad ofrecer el equipo a él. Si bien mucha gente estaba molesta durante toda la administración de Ryan Smith con respecto a cuál era el trato de él o sus preferencias sobre los Jazz, más que Real Salt Lake, era una situación obvia, debido a que los Jazz, por voluntad propia, él los quiso comprar. Real Salt Lake no, al Real Salt Lake se lo ofrecieron debido a eso que mencionaba, que querían que un empresario local tuviera el derecho del equipo. Él lo tomó como parte minoritaria, apenas hasta hace algunos meses se vino manejando la opción de que los Miller querían comprar gran parte del equipo. Eso incluía todas las acciones de Ryan Smith.
Yo no lo veo como nada malo, yo lo veo como algo muy positivo el trabajo de Ryan Smith. Gracias a él inclusive y a sus inversiones fue de que se pudo traer a Chicho Arango en el año 2023. Entonces, completamente como algo positivo. Ahorita estaba tratando de investigar un poco de cuánto fue que había adquirido Ryan Smith al equipo de los Utah Jazz. Creo que fueron alrededor de 2 billones de dólares. Mil Eh, seiscientos sesenta o algo así, creo que era la cifra última que yo vi, cerca de esos 2.000 millones, pero, o 2 billones, digamos, en términos de sí, cómo se cuenta aquí la cosa, ¿no? Pero 1,66 billones. Sí. exacto, fue un poquito menos, sobre 1,66, exacto. Y bueno, pues el capital había para poder adquirir el Real Salt Lake, creo que fue alrededor de 660 millones, si no mal recuerdo. No, Lo que, la compra del Real Salt Lake de hace 3 años fueron 400 millones. no, yo me refiero a los Miller. A los Miller sí, los Miller puede estar andando en torno a los 600, no llega a, o sea, no creo que pase de 600 millones. Tanto el Real Salt Lake y todas sus instalaciones y todo su equipo y tal, como las Royal. O sea, las Royal se Sí, han valorado en 70 millones y el Real Salt Lake en 525. Eso significa pues un incremento aproximadamente de un 30% con respecto a la compra de hace 3 años, que está muy bien, a un 10% por año es una inversión muy buena. Y es una muy buena venta que ha hecho David Blitzer, aunque se queda adentro, pero él es un inversionista, básicamente, inversionista en deporte, pero básicamente es eso, ¿no? Él lo que hace es comprar y vender y sacarle un rendimiento a sus inversiones y lo ha hecho magníficamente. Él ha visto que había oportunidad de vender porque había interés aquí en comprar por parte de la familia Miller, que ya había tenido interés hace 3 años, pero por alguna razón no se cerró el acuerdo y ahora pues volvieron otra vez a por ello y esta vez sí han podido conseguir el paquete mayoritario. Se calcula que la familia Miller habrá desembolsado alrededor de 300 millones. Es decir, porque se ha quedado con el paquete mayoritario de Blizzard, con el 51%, 51, en fin, lo que haya sido el porcentaje mayoritario, y David Blizzard sigue quedándose dentro. Y creo que se quedó con la parte de Ryan Smith, como tú bien comentas, que también me parece muy bien que se haya puesto al margen porque él va a hacer inversiones muy fuertes en el Delta Center. Tienen que volver a reconfigurarlo completamente para meter ahí el hockey hielo. Él ha hecho una apuesta muy fuerte con el hockey hielo, también la ha estado haciendo con el jazz. Y está bien que se centre en eso, tener ya dos franquicias y ser el mayoritario, digamos, ya es un tema muy, muy fuerte, ¿no? sí, y sobre todo que los Miller, sobre todo, son una familia que es pionera en el deporte en Utah. Ellos Sí, mudan a los absolutamente. Jazz, sí, mudan a los Jazz de Nueva Orleans En el a, 79, si no recuerdo mal. sí, a Utah. El Larry H. Miller fue el principal encargado, el jefe de toda esa Sí. corporación Miller que ya falleció hace algunos años. También ellos tienen la propiedad de los Salt Lake Bees, el equipo de béisbol de AAA afiliado a los Angels. Bueno, y muchas Que, cosas que más aquí en el estado. hace unas semanas escasamente estrenaron su nuevo estadio aquí, está muy cerca de mi casa, muy En pocas, Daybreak. había Sí. pocas manzanas en Daybreak. Y la verdad que muy bien, instalaciones preciosas. Ahí van a hacer también un Megaplex, un cine, en fin, va a ser un tema de desarrollo muy, muy interesante. Y están desarrollando toda la parte de, digamos, del oeste del downtown de Salt Lake City, la parte, digamos, de la energía o de donde estaba la central eléctrica, etcétera, cerca entre el aeropuerto, digamos, y el recinto ferial del condado están ahí para hacer un desarrollo importante y sobre todo para hacer un gran estadio si consiguen una franquicia de la MLB, es decir, de la Liga Mayor de Béisbol, que siguen apostando por ello y están pendientes de que le puedan dar una franquicia o bien mover un equipo o bien que se generen nuevas franquicias. Es difícil, Podrías, ¿no? Y yo no sé, tú sí. entiendes más de eso que yo, pero creo que no va a ser fácil que ellos lo puedan conseguir, ¿no? No, no, de hecho quería saber porque no he visto, no vi completa la conferencia si hablaron un poco de eso, porque en temas de béisbol se habla de que Nashville, Portland, bueno, Vegas ya se salió de la competencia porque Vegas va a mudar al equipo de Oakland allá, de hecho hasta el 2028 cuando van a terminar su estadio ahí por el Vegas Strip. Pero es Nashville, Portland y Utah los que están en la pelea
un nuevo equipo de béisbol, ya sea por mudanza o por expansión, porque los dos equipos rumores de mudanza era Oakland, los Atléticos, que ya se confirmó que van a Las Vegas, y el otro es los Rays de Tampa Bay, que tampoco tiene estadio actualmente debido al huracán que hubo a final del año pasado y se ve una posibilidad de que ellos también puedan mudarse, pero se habla de una expansión. Entonces yo no sé si mencionaron eso también en la conferencia de prensa, pero bueno, eso ya es tema aparte del No fútbol lo también. sé, pero no oí nada al respecto. Creo que no estaban hablando al respecto, pero bueno, en las noticias de prensa se mantiene, digamos, el tema porque ellos, cuando se les pregunta, dicen que esa opción sigue estando ahí y que ellos están en el desarrollo de esa otra parte, digamos, de la ciudad. Ellos se dedican como grupo Miller tienen varios negocios y una parte importante de ellos es la parte, digamos, de promoción y la parte, digamos, bueno, digamos, inmobiliaria, por decirlo un término en general, ¿no? En donde caben muchas cosas y parte de eso es ese desarrollo, esa planeación, como digo, al oeste del downtown, donde puede haber ese estadio si finalmente hay esa posibilidad. Sería entonces, bueno. Yo creo que interesante, ¿no? Aunque no sé cómo podría obtener el Salt Lake B y tener un equipo de la MLB a la misma vez, ¿no? Es un poco complicado eso, ¿no? Bueno, quizás a eso se debe la mudanza de los Bees a Daybreak y ya no en Salt Lake, porque inclusive, si no mal recuerdo, el equipo de San Francisco, los Gigantes, tienen a su equipo AAA en Sacramento, que entre Sacramento y San Francisco una hora de ser una hora y media de camino más o menos. No es la gran diferencia. Quizás no puedes tener dos equipos establecidos en una misma ciudad y por eso los Bees, porque yo recuerdo que yo llegué aquí en 2022, más o menos en 2023 se dice que van a construir un nuevo estadio en Daybreak y fue muy rápido toda la transición. En 2 años se construye el estadio y bueno, pues los Bees ya están en aquella zona del condado de Utah. Y que ahora son triple A dependientes del equipo de Los Ángeles. O Sí, sea que si consiguen una franquicia MLB, claro, lógicamente pasarían a ser, digamos, dependientes del equipo grande, ¿no? De la Liga Mayor. claro. Bueno, pues en cualquier caso son buenas noticias. Yo creo que para todo el estado de Utah, para todos los aficionados, los fanáticos, es una muy buena operación. Da tranquilidad, arraigo, seguridad, digamos, de que el proyecto del Real Salt Lake y las Utah Royals va a tener una gran continuidad con esta inversión importante, esta compra por parte de la familia Miller. Y yo creo que es una muy buena noticia y tan buena noticia como que el propio David Blitzer se queda dentro del tema, que eso también. Parece que no, pero es importante y lo destacaba el propio comisionado Don Garber que estuvo presente el viernes en esta presentación, como estuvo también la comisionada de la Liga Femenina. Es decir, en definitiva, creo que es una muy buena noticia para todos, es un win-win, decía yo en las redes, porque me parece que eso, que gana todo el mundo en este movimiento y lo agradecemos. Está con nosotros también ya Willy Barrueta, la voz, digamos, en español del Real Salt Lake en los partidos que hacen a través de la emisora oficial de Latino y que también está con nosotros y que saludamos. ¿Qué tal, Willy? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Isaí, un saludo para todos. Y bueno, Saludos. después de un tiempo aquí con ustedes. Sí, muchas gracias por estar con nosotros, pero es que como decíamos hay muchas noticias. Estábamos comentando el tema de la venta del equipo, que quizás es lo primero que había que comentar porque era lo más destacado. ¿Qué te parece por darte también a ti la oportunidad que comentes esta noticia? Bueno, yo creo que ha sido un movimiento importante, bueno, sobre todo para Blitzer, ¿no? Que sacó una buena cantidad de dinero, yo creo yo, en poco tiempo, al igual que Deloitte, también una cantidad de años, todo es negocio y lo sabemos, ¿no? Claro. Pero lo más importante y el ganador yo creo que es el estado de Utah porque consigue una familia que sí es muy reconocida y de una u otra manera querida por lo que hizo con los Jazz en sus tiempos de apogeo, ¿no? En los tiempos buenos, cuando el famoso patriarca y fundador Larry H. Miller todavía estaba en vida, tenía a los Jazz en buena situación y yo creo que también tuvo su época el Jazz. Entonces, ahora quisiéramos de que el Real Salt Lake tenga esto, ¿no? Entonces, como dijo Steve Miller por ahí, que son creadores de triunfos, ¿no? De trofeos y todo eso.
ojalá se pueda dar esto para el Real Solec. Y yo creo que la compra por parte de los Millers o de estar en la cabeza del Real Solec es importante. Y yo creo que eso va a ser fundamental para el Estado. Si es que por ahí había alguna duda, que siempre aparecía que el equipo va a salir del Estado, que se va a otro, no. Aunque eran esporádicas esas, esto despeja todo tipo de dudas que el Real Solec pues va a estar aquí en Utah, ¿no? Sin duda que esto genera o despeja dudas en ese punto. Y también es importante lo que acabas de comentar, que ellos hicieron muy buen trabajo con el Utah Jazz. El equipo pasó una época también magnífica. No escatimaron esfuerzos para que el equipo estuviera siempre peleando para intentar ganar un anillo. No lo consiguieron, pero estuvieron muy cerca. Se encontraron, como siempre se comenta, pues la piedra de Michael Jordan, que en aquel momento pues era el que les quitó los dos títulos cuando estuvo a punto prácticamente de, por lo menos uno de ellos clarísimamente, en el 97-98 y el 98-99, perdón, 96-97, 97-98. En esos 2 años hubo dos finales en donde se pudo haber conseguido el anillo, pero en cualquier caso una época maravillosa, 17, 18 años con Stockton y Malone, Exacto. espectacular, ¿no? Y Y después una, que nunca, digo, ellos evadieron la opción de seguir reforzando el equipo en una franquicia pequeña, en un mercado pequeño, para intentar aspirar a todo en la liga, ¿no? voy a eso, iba a recalcar dos cosas importantes. Uno, que no es igual la MLS a la NBA porque la diferencia entre uno y otra franquicia es inmensa, es grande. Y para los Utah Jazz era grande. Las otras franquicias que tenían inversiones millonarias, figuras rimbombantes. Entonces, haber logrado lo que se logró en esa época de oro, 97, 98 y todo eso, ha sido fundamental, es uno. Y lo otro que quería comentar es de que en ese tiempo todos éramos Utah Jazz. Aquellos que sabían de básquet y aquellos que no sabían de básquet comenzaron a aprender del básquet o a querer el básquet o amar al Utah Jazz por lo que hacía en ese momento, ¿no? Entonces, cosas importantes que ojalá se pueda volver a hacer aquí con el Real Solec, que es cierto, nosotros somos protagonistas en los últimos años. Hablaba con, la primera vez que hablé yo con Don Garper, que fue cuando vinieron a hacer la presentación del nuevo nombre del American First Field, él me decía que el Real Salt Lake es un equipo que ha estado en todas en una gran cantidad de playoffs. Entonces, yo decía, el Real Salt Es Lake uno de los que es, más, ¿eh? Es uno de los que más. claro que sí, es protagonista en la MLS, pero difícilmente es candidato. Hay que llegar a ser candidato, porque para mí hay tres grupos, uno del montón, los protagonistas y los candidatos. Y Real Salt Lake no llega a ser candidato, pero Yo creo sí que el ha año demostrado. pasado, Willy, hasta mitad de temporada, sí, hasta que se cayera con el problema con Chicho, precisamente, yo creo, por lo menos yo tuve esa ilusión. Hasta mitad de temporada que Bueno, acabamos segundos y era el mejor equipo, creo yo, de la primera vuelta. claro, pero es que, Carlitos, yo estoy de acuerdo contigo, nos convertimos en un equipo que podía llegar a obtener el título y daba la ilusión, pero nosotros no somos considerados candidatos para los demás, porque si tú ves cada vez que empieza la MLS, ¿cómo ponen al Real Solec no le dan como candidato, o sea, la idea es que la MLS, el mundo del fútbol en Estados Unidos, entienda que el Real Solec es un equipo candidato desde el inicio, no por el desarrollo que se da, como lo hemos hecho en muchas ocasiones, llegando a final de conferencia, por ejemplo, cuando se quedó Pablo y ese partido ante Kansas, ganar o ganar. Y se ganó, y luego enfrentarnos a ellos mismos y eliminarlos, y luego eliminar por penales con brillante actuación de Ochoa al Seattle Sanders y llegar a la final que lamentablemente Portland nos la ganó. Nos la hemos ganado a base de esfuerzo en el camino, pero nunca han dicho que Real Solé, que es un candidato para la MLS, ¿no? Un equipo que la gente mire como, ok, cuando se hable de MLS, no se hable de Seattle, que no se hable de Miami, que no se hable de equipos no grandes, sino que se diga, ojo, Real Salt Lake también tiene un equipo que va a ser candidato. A eso me refiero. Bueno, en ese sentido, la segunda noticia que quiero destacar es que aunque no está confirmada oficialmente, todavía no se ha dado
luz verde a esto, pero sí sabemos que hay un nuevo fichaje y es Robert Bosennik, que es un jugador eslovaco de 25 años procedente del equipo Boavista de Portugal. Parece que llegó anoche, que esta mañana pasó el control médico, está todo ya hecho, a falta de la confirmación del acuerdo, digamos, o del cierre, que la ventana se cierra mañana miércoles y se tiene que hacer antes de mañana. Por lo visto hay una pequeña discrepancia en cuanto a que se llegó a un acuerdo de 2 millones, pero lo que no está claro es si eran 2 millones de dólares o 2 millones de euros. Y entonces, por lo visto, el debate está ahí o la discusión está ahí. El equipo de Boavista, pues, son, vamos a decir así, unos pillos y son complicados a la hora de los tratos. De hecho, parece que todavía deben dinero al Feyenoord de la compra de este jugador, que fue el año pasado o hace 2 años, o hace año y medio aproximadamente. También parece que Dallas le vendió un jugador que todavía tampoco ha recibido dinero, ni Houston. Es Desde decir, 2020, el jugador de Dallas. exacto, hay problemas por lo visto entonces con la MLS porque ya saben que estas operaciones se hacen a través de la Major League Soccer, de la liga, entonces hay problemas con el Boavista, pero esperemos que eso no sea un impedimento para que el jugador esté mañana cerrado el acuerdo con el Real Salt Lake, porque claro, también con la depreciación que ha tenido el dólar en estos días, con toda la movida de los aranceles de Trump, bueno, pues la diferencia ahora es importante entre el dólar y el euro. Antes no era mucho, pero ahora es casi un 15, más de un 15%. Es decir, estamos hablando de una cifra importante cuando hablamos de 2 millones de dólares o de euros. La diferencia es significativa. Pero en fin, esperemos que eso se cierre y en cualquier caso sería un buen fichaje porque es un jugador internacional, eslovaco y que tiene una trayectoria interesante, sobre todo es un chico joven, puede ser un buen fichaje. Y también se rumorea la posibilidad, y eso me gusta menos, pero bueno, lo dejo aquí para que ustedes opinen, la posibilidad de incorporar al veterano Johnny Russell, jugador del Sporting Kansas City, y que está libre, que no renovó al final del pasado año y parece que es un segundo refuerzo para incorporarlo al equipo, para ayudar, digamos, a completar el equipo en la plantilla. Tiene 35 años recién cumplido, este mes cumplió los 35 años, estuvo 7 años en el Sporting Kansas y no sé si es un buen fichaje para el Real Salt Lake, no sé qué opinan ustedes. Isaí, venga, y después dejo a Willy. Bueno, primero quiero comentar algo sobre lo que pasó con esa transferencia en el Boavista. El Boavista ahorita está en zona de descenso. Se ve difícil que se pueda salvar. Tiene 21 puntos y para salvarse necesita 5. Necesita vender. Es por eso que es la urgencia del equipo por este jugador. Pero después salen, como decimos los trapitos al sol, la deuda que tienen con Dallas. Creo que también hay un movimiento ahí con Houston y algo más ahí con el Feyenoord. Veremos qué es lo que pasa ahí, porque a final de cuentas aquí Dallas lo que le decía, se metió en la negociación y le decía a Real Salt Lake que le pagara esos 2 millones que le quiere dar por el delantero del Boavista a ellos en vez de dárselos al Boavista. El asunto es de que luce complicado el panorama debido a lo que les comentaba, que Boavista está en zona de descenso y, y ellos necesitan urgentemente el dinero, pero también necesitan salir de esa deuda, así que... bueno, ahí por ese lado se ve un poco más difícil, ¿verdad? ¿Tú crees que El caso tú crees que se puede venir abajo el tema? es que eso es lo que yo temo, porque primero tiene que haber una buena negociación ahí por parte de todos los equipos involucrados y ver cuál es la disposición de esos equipos para poder llegar a un acuerdo. Lo que pasa es de que la deuda que tiene Boavista con Dallas es del 2020, ya son Pero cinco también con años Houston es ahí. 2020, porque es Albert Ellis, que también estaba pendiente de ese año prácticamente. El otro era Reggie Cannon en el 2020 con Dallas y con Houston es Albert Ellis, también tiene pendiente esa deuda. Pues a Bocenic, pues todavía hace falta que le paguen al Feyenoord. Entonces, ay, pues yo sí creo que va complicado el panorama. Ese es un fichaje que se ha hablado ya desde hace rato. El asunto es de que apenas esta semana fue de que se empezó a reforzar más al grado de que ya la semana pasada, el fin de semana pasado,
llega Bosenic aquí a Utah, al país, pero sale este tema de la negociación. Entonces esperemos que no se venga abajo porque ya no queda nada prácticamente para que se cierre la ventana de transferencias. 24 Entonces, horas prácticamente. sí, exacto. Ya este miércoles termina, entonces la verdad luce muy complicado el panorama si no se ponen de acuerdo todos los equipos involucrados, y por eso me refiero a Dallas, Feyenoord y Houston. Lo que a mí se me hace increíble es Pero por Dallas, qué Houston después y de... Raza Ley es Major League Soccer, o sea, y Major es lo que interviene en todas estas operaciones, o sea, que al final es una deuda con la propia liga. La liga es la que tiene que un poco intermediar ahí con Boavista a ver qué acuerdo y con Feyenoord, claro, porque también decir de alguna manera para que se pueda hacer los transfer se tiene que justificar también que a Feyenoord se le paga de alguna manera, o sea, que no sé cómo se hará esa operación, pero me imagino que el dinero dirá, bueno, se paga esto para que le llegue a Boavista lo que le tenga que llegar, no sé. Sí, y bueno, ya se aclaró también el punto, son 2 millones de euros, que serían alrededor de 2.3 millones de dólares. Pues bueno, ojalá, porque realmente Real Salt Lake es la posición en la que más se le está complicando. Prueba de ello es el partido anterior contra Toronto, que se pudo empatar a pesar de tener un hombre menos. El asunto es que no había un muy buen delantero, un jugador de área que pudiera pues definir esas jugadas que te generan, que te genera el mediocampo. Y bueno, hablando de Johnny Russell, el exjugador del Sporting Kansas City, pues estaría hasta cierto punto bien nada más para reforzar la plantilla, pero un jugador de 35 años por la posición que juega, yo creo que no es conveniente. Esto lo veo más como un fichaje eh, de última hora para poder reforzar un poco más la plantilla. El asunto es que no es una forma de reforzarla apropiada, considerando que tuviste muchos meses e inclusive adquiriste dos puestos internacionales, si no mal recuerdo, para poder hacer un buen Correcto, fichaje desde el inicio de la temporada. Entonces, correcto. no lo veo, lo veo bien para reforzar la plantilla, pero no lo veo bien porque no creo que sea el jugador que el equipo necesite. Willy. Bueno, ironías del fútbol, ¿no? Johnny Raso es uno de los jugadores que tal vez la afición del Real Soleil no lo ha querido cuando estaba con Kansas. Y si Cierto. viene, puede convertirse en uno de los que quién sabe más queridos. Pero esta Eh, historia ya la vimos con Pablo Mastroeni. Acuérdate que Pablo Mastroeni tampoco Oh, era claro, cuando precisamente estaba de los en más Colorado, queridos. ¿verdad? Sí, 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 sí. Pero sin salirnos del tema, qué cambio tan grande entre el Pablo de Colorado y el Pablo de Real Soleil. El Pablo de Colorado era el más berrinchudo, el más reclamón, el más llorón, era de todo, ¿verdad? Era totalmente diferente. Pablo Mastroeni, cuando por ejemplo estaba con Colorado, me encantaba cuando hacía sus berrinches y saltaba como para aquí, para allá. Este, pero bueno, es un Pablo diferente y ahora la sí, gente porque lo dentro quiere. del campo como jugador era completamente diferente, como fuera del campo, sí. Sí, sí, sí. Y como entrenador de Colorado, yo lo veía a él, la verdad, uno de de los técnicos, de verdad, totalmente diferente a lo que es ahora. Pero bueno, lo de Johnny Raso. Johnny Raso, cierto, es un hombre que tiene ya 35 años o como quieras, pero la experiencia que tiene Johnny Russell puede ayudarte a manejar resultados, puede ayudarte en algo. Cierto que el Real Salt Lake se caracteriza por tener gente joven y a eso lo he enfocado siempre. Yo creo que esa es la doctrina del Real Salt Lake, darle prioridad a los jóvenes en su mayoría, porque el 80%, 70% de jugadores del Real Salt Lake son menores de 24 o 25 años, pero no le va a caer mal por ahí tal vez si tienes a un Cabral que bien cierto en el arco, a veces los arqueros con mayor edad son tal vez los que Exacto, tienen, ¿no? es que un arquero siempre es una cosa diferente. O sea, treinta y Claro, cinco ¿no? años de un arquero puede ser 30 de un jugador de campo, ¿no? Una cosa así. Exacto, ¿no? Entonces me refiero a eso, digo, lo de Razo, Pero eh, Marcelo Silva tenía 35 y no lo oh, renovaron. claro. No, 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 no. Es que ya, por eso me iba a la ideología del Real Soleil, ¿no? Más bien lo tuvieron a Marcelo por un buen tiempo, porque pues ya se había convertido en un referente del equipo, llegó a ser capitán, si bien es cierto, no era el absoluto capitán,
pero lo tenía, ¿no? Pero lo de Russell puede ayudar en algo. Necesitamos gente que ponga ahí algo de peso, porque el Real Salt Lake es imposible que ese partido donde fue amplio dominador y con 10 hombres ante Toronto no lo haya podido empatar ni lo haya podido ganar. ¿Por qué? Porque lamentablemente, pues tenemos jugadores que no han tenido la capacidad de tener la sangre fría en el momento del juego. Un Marchuk que es cierto puede aparecer en algún momento, pero que en esta oportunidad se dedicó a sacar centros al arco. Eh, un Diogo que está desesperado por meter gol y en la desesperación le lleva a cometer errores. Piol que no es un joven que es cierto, no tiene la experiencia que tiene Chicho. Chicho nos hubiese metido un gol en el partido del viernes, ¿no? Perdón, del sábado. No sé, con Chicho tal vez hubiésemos empatado o algo parecido. Sí, sí, Pero el seguro. Real Con Solé Chicho o con necesita, alguien que la meta dentro. Es decir, es que el problema es que claro, no tenemos exacto. un 9, no un 9, sino alguien, un goleador, o sea, alguien que aproveche las oportunidades. No, no, no lo tenemos. O alguien que esté dentro del campo y que ponga orden, uno que tenga autoridad para acercarse a Marzuki y decirle, tranquilízate, cálmate, ¿no? Que no juegue solamente con los pies, sino con la cabeza, con los ojos y con el oído. El fútbol no solamente es jugar con los pies, los ojos atento a tu compañero por dónde se está dirigiendo, los oídos a escuchar cuando te están llamando, ¿no? Y la cabeza para pensar, poner sangre fría y tener el momento adecuado para poder hacer las jugadas. Pero llega un momento en que todos se desesperan, hasta Catranis lo veía desesperado, tratando de sacar centros por sacar y ninguno iba con dirección directa a un compañero. Diego Luna sabemos que es un motor que bajo su juventud tal vez él no tiene la autoridad, ¿cómo te puedo decir? Por los años que tiene un jugador como Chicho con sus 27, 28 No, no lo años y que tiene, se no, pare frente. no tiene esa frente- jerarquía todavía, pero ya la está, Exacto, ya la está consiguiendo. Ya, ya se le está notando que él mismo se lo está creyendo y es muy importante que empiece eso. creyéndoselo a él, ¿no? Necesitábamos en ese partido a Pablito Ruiz, por ejemplo, ¿no? Por Por ejemplo. dos cosas, dos cosas. Que Uno, Isaí se lo preguntó y no me gustó la respuesta, nada. Se lo preguntó a Sí, Pablo no. Mastroeni y bueno, tengo ahora por aquí, lo voy a buscar para ponerla, pero comenta Isaí, si quiere. Perdóname, pero perdón Willy. para terminar, Pablo, Sí, Pablo tiene la autoridad para guiar a esos jóvenes, porque de una u otra manera, Pablo ya por el tiempo en el equipo, por la edad, él tenía para poder poner tranquilidad y orden. Ese es uno. Y dos, que si no funciona lo colectivo, tenía que apreciar lo individual. Y cuando aparece lo individual, cuando hay un hombre como Pablo que sabe meter pelotas de media distancia. O sea, si te están bloqueando todas, busca un espacio cuando agarras, sin darles chance de que se ubiquen porque nos han leído la jugada, ¿no? Nos leían que tratábamos con centros largos, no tiene sentido los centros, o sea, trataban de meter pelotas a Dieguito por en medio, de pronto nos ponían una marca y no, entonces tenías que agarrar a ellos desprevenidos cuando ya estaban a punto de organizarse un zapatazo de fuera del área y podía convertirse en gol, porque habíamos visto un Sean Johnson que hacía su espectáculo, que no, que la verdad, había pelotas que tenía para agarrarla en seco, la soltaba o la mandaba al tiro de esquina. Una defensa que cuando bien tenía la pelota, la mandaban fuera cuando no querían enfrentar a uno u otro jugador. Entonces era el momento para que aparezca un jugador con jerarquía y pueda meterla adentro. Ahora sí, gracias. Sí, mira, yo le pregunté precisamente por eso, porque no estaba ni siquiera en la banca Pablo Ruiz. Y hubo momentos, como lo decía Willy, de meter los centros, de los balones al área. E inclusive a mí se me vino a la mente el tiro libre que tuvimos que Diogo lo tira muy bien, pero es rechazado por la defensa. Y dije, ese tiro libre, si tuviéramos a Pablo Ruiz, ¿cuál otra cosa podría ser? Pero a mí me sorprende más eso, de que ni siquiera haya estado convocado. Y lo que no me gustó a mí de la respuesta que ahorita vamos a escuchar es que haya puesto a otros dos jugadores que sabemos que no tienen el nivel por encima de Pablo Ruiz. Eso fue lo que yo no entendí y bueno, si quieres vamos, escuchamos lo que dijo y ahorita continuamos con el tema. vamos a escucharlo, porque efectivamente estoy totalmente de acuerdo contigo.
claro para todos, pero yo quisiera saber un poco también con respecto a Pablo Ruiz, por qué no ha estado disponible o cuál ha sido la situación de por qué no ha estado convocado en estos dos partidos, si hay alguna molestia o algo. No, no, es solamente que eh, había una situación la semana pasada y lo arreglamos, pero para mí el Nelson y el Noel han jugado bastante bien y vemos cómo vamos la semana pasada. O sea, todo está bien eh, y son decisiones que tengo que hacer para el grupo y fue la decisión que hice para este partido. Pues está diciendo que Noel y que Nelson son mejores que Pablo en un momento determinado. Él por eso ha tomado la decisión de que están mejor que Pablo. Yo alucino, es decir, yo alucino. Es que me recuerda a lo mismo que él dijo con Catranis. ¿Te acuerdas que estaba poniendo a Junco y no estaba poniendo a Catranis? Hasta que algún compañero le preguntó también que por qué no estaba jugando a Catranis y él decía, bueno, es que están ahí los dos y tengo que decidir entre uno y otro, están parejos y tal. Y yo me acuerdo que lo dije aquí en uno de los podcasts. Digo, ¿cómo estarán parejos para él? Yo no sé en un entrenamiento. Pero es que la diferencia de Catrani con Junqua es que es vamos, del 100%. Es que no tiene nada que ver un jugador con otro. Y la prueba es lo que está significando Catranis para el equipo en los partidos donde ha estado otra vez de titular. Me parece que es un jugador que marca claramente la diferencia. Pues lo mismo como estaba diciendo Willy con Pablo Ruiz. Es que a Pablo Ruiz marca la diferencia con respecto a Nelson o al alemán. Es que no tiene nada que ver, me parece a mí. Aparte que lo ha demostrado y es un jugador, ese sí que es un jugador con jerarquía. Y sé que él está muy frustrado, está muy disgustado porque está temiendo que por las lesiones, etcétera, lo puedan apartar. Y él está pensando ya, incluso sé, por fuentes cercanas a él, que tiene una gran frustración y que está pensando que a lo mejor sale del equipo. Me parece fortísimo esta situación. Esto no es manejar bien el vestuario por parte de Pablo Mastroeni. A mí me ha decepcionado muchísimo y me parece muy acertado esa pregunta que hiciste porque es clave. Sí, Ahora, bueno, perdón, Willy, continúa. no, decía, perdón, la respuesta, como dijo Carlos, me causa inquietud porque hay cosas que suceden y es normal entre jugadores, entrenadores y compañeros mismos. Creo que escuché, corríjame porque yo no estuve en ese momento en la conferencia después del partido, yo no estuve, me la perdí. Creo que dijo, hubo una situación, Sí, algo así, ¿verdad? yo lo interpreté como una pelea. Da la impresión que puede haber pasado algo. Ok, ya, cierto. Puedo tomar la palabra de que él cree que Palacio está bien y cualquiera puede estar mejor que Pablo y el titularato puede ser de ellos. Sí lo hará dudas por Pablo, porque Pablo viene de un paro, de una lesión, se está recuperando, ok. Pero si lo tienes en la banca, te puede servir, no lo pongas como titular, pero sí te podría servir para un Claro, momento como ese claro, que claro. necesitábamos un hombre, ¿no? Entonces ahí puede estar un poquito mi inquietud, ¿no? Tal vez, bueno, ellos saben que manejan sus situaciones, tienen sus normas, sus reglas, y por alguna razón que, que no sabemos, Pablo no estuvo ni en la lista, pero Pero tampoco lleva dos podría ser partidos. titular absoluto, Lleva tal dos vez, ¿no? partidos que no están en la lista. No estuvo contra Nashville y no estuvo en el partido anterior. O sea, Oh, es que, wow. Entonces, pero sí, nos gustaría tenerlo como titular, probablemente no, porque bueno, con vimos que titular es arrancó con, decisión de él. Yo claro. lo puedo entender hasta cierto punto. Como titular tiene opciones y tal, y puede escoger lo que él entiende que está mejor para jugar. Pero en la banca tiene que estar. O sea, lo que no puede ser es que ese jugador no esté en la banca. Lo hemos notado ahora, ¿no? Lo hemos notado, tal vez ya lo puso como titular en lo que es el partido que tuvimos y que la perdimos contra el equipo de Sacramento, ¿recuerda? Sí. Y ahí es donde, incluso yo le hice la pregunta a Pablo, ahí le dije, ¿no? ¿Por qué no jugó en esa oportunidad el que reemplazaba a Marchuk? Porque Marchuk estaba en su selección. Entonces,
ahí me dijo, Pablo jugó en esa posición, lo cual es entendible. Ya me voy a ese partido porque lo puso como titular. Ahí sí arrancó como Pero no en su titular, sitio, Pablo. pero no en su sitio. Exactamente, no, porque Es que yo él sé que el estaba jugador cubriendo está el puesto frustrado de también Marchuk. porque no lo están poniendo en su sitio. Sí, sí, él estaba cubriendo a Marchuk en ese momento cuando el que reemplaza a Marchuk es ¿se acuerdan? Se me fue este muchachito, el hijo de, bueno, ya, se me fue no sé por No, él, qué. ese Gozo es el que lo suele poner por esa banda, Sí, ¿no? Gozo está entrando para atacar y ayudar por la derecha, pero más estaba entrando. Pero entra por Maxú normalmente. El que está utilizando para jugar en esa posición de banda por Maxú suele ser siempre, últimamente, por lo menos ha sido Gozo, ¿no? Sí, 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 sí. Claro, Gozo está entrando ahora. Sí, últimamente está entrando en la posición de Marciuk. Sí. Mm. Lo que a mí me genera también un poco eso de inquietud es que los malos resultados del equipo sabemos que vienen por, digámoslo de esa forma, un poco la mala planeación del equipo en la temporada. Se fueron jugadores importantes, no llegaron jugadores importantes. ¿Puedes entender un poco eso y también Estoy de acuerdo. poni- Tan de acuerdo como con lo que ese comentario que tú hiciste, de que se han conseguido dos slots internacionales y traerse a Johnny Russell, independientemente de que te pueda gustar o no el jugador, etcétera. Pero parece un parche, no parece que sea lo de que se necesita ni lo que se estaba buscando, ¿no? un jugador que llega de bomberazo, básicamente? Y, o sea, yo entiendo eso, pero también Pablo debe de darse cuenta el plantel que tiene actualmente. Y si él, y es que creo que eso es lo que más impresionó, lo que más me impresionó a mí, que diga que Caliscán, que no ha jugado, y que Palacio están jugando mejor que Pablo Ruiz, bueno, entonces no veo los entrenamientos lo suficientemente bien como para que diga eso, porque si yo no mal recuerdo, nos eliminaron de Conca Champions por un error de Palacios y perdimos contra Nashville por un error de Palacios también. No es echar culpas, pero ves el nivel de uno y de otro. También el ritmo de Pablo Ruiz no, quizás no está a su mejor punto Bueno, por pero es que toda la... necesita minutos, lleva un tiempo Claro, poco fuera. claro, Sí, yo estoy de acuerdo que Pablo tiene que pasar su proceso después de la recuperación, sin Claro, lugar a claro, dudas. claro. por Sí, sí, eso no tiene que hablamos de pasar. titular, Eso sí, hablamos eso de sí. minutos y Sí, es lo que no y yo está me teniendo. refería, quiero corregirme, y yo me refería que la posición de Marshuk lo estaba cubriendo Tyler Wolf y lo hacía bien, ¿no? Y en ese tiempo Tyler Wolf se quedó en la banca y Pablito salió a cubrir la posición de Marshuk que estaba con su selección. Eso nada más quería aclarar. Y sí, y yo entiendo, mira, Pablo una vez me dijo algo y puedo tomar yo esa palabra de Pablo Mastroeni que me dijo una ocasión, ¿no? Es fácil ser director técnico después de un partido y tiene toda la razón. Pero a veces estamos como para analizar después del partido, después lo que pasó, ¿no? Porque él puede tener la razón de que no pone a Pablo o pone como en ese tiempo que caímos ante Sacramento, fue de que puso dos nueves cuando habitualmente jugaba con uno. Y lamentablemente por poner dos nueves salió uno expulsado y nos quedamos con 10, ¿no? Y encima Pablo Ruiz jugó en la posición de Marchuk cuando hasta ese entonces lo estaba haciendo Tyler Ward, lo hacía bien. Entonces, pero ¿qué pasa cuando un técnico acierta? Es un cráneo, ¿verdad? La hizo bien, No, pero pero yo cuando creo que no, además ese planteamiento no estuvo mal. De jugar con dos puntas me sí, pareció bien. sí. Lo que pasa es que le salió mal porque lo expulsaron Por al eso te jugador digo, o y ya sea, no tuvo opción de jugar con dos puntas y ya se quedó con uno. Y tuvo que cambiar todo el plan de juego. Por cierto, otro de los partidos donde el arbitraje también fue fundamental para la suerte del resultado, que ya son tres los partidos, que lo decía muy bien Catrani, que tuvo una gran intervención, por cierto, en no, el partido, ¿no? Catraris, sí, sí, la verdad, pero el VAR no nos ayuda. Mira, el VAR en Nashville no nos ayudó. Lo llamaron en el VAR para que se corrija el árbitro Pero y en el no lo caso de lo hizo. de Luna, que vamos ya si quieren al caso de Luna, fue Pero tarjeta es que el roja VAR, que sacó el árbitro y el VAR le dijo, vuelva a revisar eso porque yo creo que el VAR le estaba avisando de que no era tarjeta roja y el árbitro insistió exacto. en la tarjeta roja. Pero igual pasó en Nashville. En Nashville le llamaron para una posible roja a un jugador que casi Exacto. lesiona a Marsuk. Y el árbitro A no hace Marrufo. caso al VAR y
Marrufo, exacto. ¿Y qué hace? Después ese jugador nos mete un gol. Y ahora el VAR le llama para que corrija la tarjeta roja y, y el árbitro no hace caso. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Se da cuenta? Nos dan la razón, que Sí, Sí, la de Luna el- no era roja. en las dos nos dieron la razón. Yo estaba leyendo el informe del VAR de pro de los árbitros del partido de Nashville y dicen que debió haber sido tarjeta roja lo de Lovitz en el partido ante Nashville, vaya, y también, bueno, ahora le quitan la tarjeta roja a Luna, pero exacto. Aunque, es que, perdóname, entre paréntesis, en la primera no hubo reclamación del Real Salt Lake, en esta sí hubo reclamación y lo sí, ganó el Real Salt Lake. sí, en la Es que primera lamentablemente no hablan de la tenía de Piol. sentido, no tenía sentido el reclamo del Real Soleil, pero hay que reclamar, aunque sea como dice todo, aunque sea para que tengan en cuenta y nos digan, hey, nos están perjudicando y los árbitros tengan más cuidado, ¿no? Estos son reclamones y hay que pensarlo bien, ¿no? Porque tú reclamas, lo obligas a la comisión de árbitros a que se manifieste y Lo que pasa diga, es que sabes que solamente efectivamente. tienes dos en la temporada, ¿eh? No las puedes perder porque si haces una y la pierdes ya nada más que te queda una en todo el Por año. eso te digo, ¿no? Claro, o sea, no había razón en ese entonces para reclamar porque de una u otra manera no tenías a un jugador tuyo involucrado, ¿no? Sí. Lamentablemente era el otro jugador el que te vio saber salir expulsado. Entonces la decisión ya la tomó y ya la tomó. En este caso sí tenías que reclamar porque para mí Luna fue injustamente expulsado y Clarísimo. eso marcó el Ah, resultado del partido. sin Eso duda. te puede marcar el estar o no estar en liguilla. Eso te puede marcar el estar primero o segundo. Te puede marcar el ganar un partido en casa o cerrar en casa. Entonces, tenías que reclamar porque te perjudicaron completamente, la verdad, porque un Real Sole con 10 y yo para ir despidiéndome, no sé si ustedes van a tocar el tema, perdón compañeros, un Toronto que para mi punto de vista, para sus fans debe haberles dado vergüenza o pena, porque no es No, posible que un equipo no, con no les 10 dio. que un equipo con 10 se esté defendiendo, con 11 Oh, se esté defendiendo ante un equipo con 10. Perdóname, Una y con sola los aproximación de gol y presupuestos tiro al arco, más bueno. grandes de la liga, con uno de los presupuestos más grandes de la liga, con dos de los jugadores que más cobran, los dos italianos que más cobran con Sí. diferencia. Es decir, eso es lo que da vergüenza, no solamente es que tengan un tal, es que tienen uno de los presupuestos más altos de la liga. Isaí, sí, sí, yo quería comentar igual algo con respecto a lo que estaban mencionando, ya olvidé un poco de eso, pero el asunto con la tarjeta roja, yo se lo comenté a un compañero ahí, a Jonathan, yo le dije, él no la quita, el árbitro no la quita por ego, por, por orgullo, él no se equivoca, él quiere demostrar que está en lo correcto porque todos vimos la repetición y en absolutamente todos comentaristas de la televisión de la MLS en español dijeron Y que en no entendían qué inglés, pasó, en inglés dijeron lo mismo, Willy me imagino que dijo lo en la mismo. radio en español también, ¿ah? Sí, entonces no se comprendía bien qué era la decisión que estaba tomando el árbitro en esa decisión. Y en la porque conferencia de claramente no había prensa, contacto, es decir, es que no había agresión, no había nada por parte del lunes, y es que se veía en la repetición de que estaba más bien quitando el pie más que otra cosa. y en la conferencia de prensa dijo lo mismo Mastreni, dijo que era ego por parte del árbitro el no querer cambiar su decisión. Entonces es aquí donde yo me pregunto, ok, se tomó la decisión, le quitaron, muchas fans del Real Salt, yo vi que festejaron la decisión de Luna, claro, porque va a estar contra San Diego, pero digo, ¿qué tienes que festejar? Lo que tienes que hacer es reclamar aún más que a ese árbitro lo suspendan 3, 4 jornadas, porque es la tercera vez que ocurre en la temporada. La roja a Piol, que puedes discutir si sí o si no, yo creo que era más amarilla que roja. Sin duda, Eh, sin duda. el, la que se perjudica con Lovitz contra Nashville y ahora esta. Ahí estamos hablando de que son al La de menos 7 Catrani, que puntos. fue claramente, como dijo el propio griego en la rueda de prensa del postpartido, era evidente que le había tocado el cuello, es decir, que que el golpe se lo había llevado, es que era más que evidente Yo, el tema.
Estaba viendo a Catranis en sus declaraciones enfurecido, un Catranis No, totalmente enojadísimo, hasta la misma pregunta que lo hacían lo molestaba, como si los periodistas estaban, No, no, y además que es que él pidió ir sí, claro, al postpartido porque quería, exacto. tenía ganas de decir lo que dijo, ¿no? Decir lo que dijo, y sí, pero yo, por ejemplo, compañeros, para terminar en cuanto a los árbitros, yo, y también con mi participación agradeciéndoles por este tiempo, miren, hay algo fundamental, los árbitros cuando toman esas decisiones y se dan cuenta que están equivocados, se las juegan. ¿Saben por qué? Porque si el VAR dice lo contrario a ellos, aunque no lo crean, va en contra del árbitro porque puntos, en otras palabras, le quitan puntos al árbitro, a su trabajo, porque los tuvo que corregir lo que es el VAR. Pero si él se queda con su decisión, punto para él. Pero si él retrocede, aunque por ética y como debería de ser, no por dignidad, por profesión, ¿no? La verdad, ellos no lo quieren hacer porque sienten que le va a bajar los puntos. Entonces, por eso es que muchas veces algunos de ellos prefieren mantener su decisión firme y decir, no, pues si no pasa nada, no pasa nada. Pero en este caso, no, lo que ha pasado, quitándole la roja a Luna, ahí sí, ya son puntos contra este árbitro porque le están dando la razón al jugador ante un error claro y evidente de él, que la quiso mantener para ver, ¿no? Para decir que él sabe lo que está haciendo y se mantiene en su decisión. Pero ya le John dieron Mato un se rechazo. llama el árbitro, John Mato. no, era, aquí lo No, tengo, Dominic es Demianchuk. Ah, no, perdón, que Demianchuk. Sí, 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 Demianchuk. perdóname, es que lo Demianchuk. confundí con el árbitro, tenía puesto la hoja de Royals con un No, Demianchuk. Chicago. Demianchuk era el Sí, sí, árbitro. sí, sí, correcto, Sí, gracias. Ah, yo los ahora lo agradezco, apunté. compañeros. Gracias, Carlos, Willy. Isaí, es un placer. ¿Ok? Igualmente, gracias por estar con nosotros Saludos. y echar estos minutos. Un abrazo. Gracias, gracias, muy, muy amables. Hasta la próxima. Chao. Isaí, entonces, para ir concluyendo, porque sé que también tienes el tiempo muy, muy justo con nosotros. Y nos queda hablar de la Utah Royal, porque yo sé que también eres un gran especialista en eso y la sigues y tienes también información al respecto. Coméntanos. Sí, bueno, las Royals ganaron su primer partido de la temporada. No sé si la gente lo quiera ver In polémico o no. extremis de penalti en el último segundo, prácticamente. Sí, a lo Real Madrid o a lo Barça Sí, en esta a temporada. los Real Madrid más bien últimamente, sí. Sí, fue increíble realmente cómo fue que ocurrió. El contacto yo sí lo vi desde un principio. Sí, No sí, sí, sé no, no si hay era para duda, penal. no hay duda. Yo no creo que no hay duda. O sea, no, no le regalaron el penal a la Royal. Otra cosa Claro, es que lo lo que, mereciera o no llevarse el partido y tal por lo que ocurrió en todo el encuentro, que eso es lo que quería analizar contigo. y lo que pasa es de que muchos hablan de que por qué agregó tanto tiempo, si no mal recuerdo fueron 9 minutos, 8 minutos lo Sí, que 9 minutos fue en porque el fue en el final. 99 el penal. Sí, entonces, bueno, pues el asunto es de que hubo 8 o 9 cambios, hubo lesionadas, hubo situaciones en las cuales el juego se detuvo y la NWSL es así. Ellos, si el portero pierde 30 segundos, los 30 segundos los meten a la tarjeta para agregarlo al final del juego. Entonces, el penal lo cometen Es sobre Dana habitual. Fodder. En la liga femenina es muy habitual esto, la extensión alta, porque hay muchos parones, porque hay mucho contacto que se para ver cómo está la chica, las jugadoras, etcétera. No, no es igual que el fútbol masculino en ese aspecto. Claro, y también la jugada viene muy preciso en ese final del juego, lo cual prolonga todavía un poco más el partido y a la gente se le hace escandaloso, porque el penal no se marca inmediatamente, lo tiene que revisar el VAR para determinarlo. Y yo recuerdo, viene la situación del penal, no se revisa nada hasta que el balón sale, tarda algún minuto aproximadamente para que el balón salga, después el árbitro vemos que está escuchando lo que el VAR le está diciendo y después va a revisarlo. Ahí te tomas otros 2, 3 minutos, lo Claro, cual claro. prolonga más el tiempo, porque si no, si lo hubiera marcado desde un principio, el penal hubiera sido al 90+5 más o menos. Pero bien, se comete sobre Dana Fodder, lo convierte Ali Sednor, que pues anota su primer gol de la temporada.
con mucha personalidad, porque es una chica que recordemos que fue número uno del draft el pasado año, es decir, es el segundo año, es una sophomore, decimos, utilizando términos NBA, es un segundo año. Pero claro, Claro. ya es una internacional con Estados Unidos, ya tiene digamos, ha corrido también un poco de experiencia en el nivel internacional, pero sobre todo está mostrando que tiene personalidad, que tiene carácter, ¿no? Sí, y también Es un poco lo decíamos de Luna, ¿no? Que poquito a poco también tiene una edad parecida. Entonces, poquito a poco están ya asumiendo el rol de decir que ellos son personas fundamentales en el esquema del equipo y que son jugadores ya, jugadora y jugador determinantes, digamos, en sus equipos, ¿no? Y también creo que se le da la confianza a Ali para que pueda anotar ese penal. Porque no estoy seguro realmente, al menos sé que este es el primer penal de la temporada, pero no sé cuántos estuvieron la temporada pasada, No, probablemente no mucho ninguno. porque Sí, no le pinto mucho a favor. Más bien exacto. Y pues yo diría que por jerarquía, trayectoria, experiencia y que tiene también una muy buena pegada, a lo mejor Claudia era quien debió haber tomado el penal, pero se le dio la confianza a Ali porque o Kate significaba el Fava, o tercer la gol del capitana, torneo. ¿no? La capitana fue al final el que le dio la pelota a ella para que lo tirara a ella. Ella lo pidió y la capitana le dijo, venga. Sí, Kate fue quien estaba esperando. De hecho, yo me asusté porque en un principio vi a Kate con el balón ahí en el punto de penal y yo pensé que lo iba a tirar ella. Cosa que desconozco, como digo, porque no he visto muchos penales disputados por las Royals. Pero no, se lo da a Ali dándole la confianza y ella, como lo dices, con mucha personalidad, venciendo a una arquera como Alice Nader, que pues es una súper experimentada de la selección de Estados Unidos que se acaba de retirar apenas el partido anterior. Entonces, importante victoria porque significa los primeros 4 puntos Sí, y sí. la parte media baja de la tabla en la NWSL está muy cerrada, por lo cual significa que están ahí todavía en la pelea a pesar del mal arranque Queda para mucha poder llegar a vuelta, playoffs. queda mucho. Tampoco hay, los que están en cabeza tampoco se han ido mucho, 12, 15 puntos creo que tienen, o sea, no es una diferencia muy grande. Está todo por escribirse, aunque se haya arrancado mal. El próximo partido es el viernes en Houston, contra el equipo de Houston, que está prácticamente a la par con la Royal. Tienen los mismos puntos, los mismos goles, prácticamente todos. Estaba mirando ante las estadísticas, lo tiene prácticamente todo igual. Es decir, han hecho dinámicas muy parecidas en lo que llevamos de temporada y va a ser un partido muy interesante. Y el propio técnico Jimmy, el técnico belga, lo estaba diciendo, que él estaba apostando mucho por ese partido para confirmar lo que se vio en este encuentro, que él dice que bueno, que se jugó bastante mejor en la primera parte, y estoy de acuerdo, mejor que en la segunda, pero fue un partido complicado también con las Chicago, ¿no? Fue un partido trabado y difícil por muchos momentos del encuentro. Por eso digo que no sé si el resultado de la victoria era justo para ellas, pero hay que asumir que otros partidos sí fue más justo el haber sacado resultados positivos y no lo consiguieron. Y por Sí. tanto, una cosa que compensa a la otra, ¿no? No siempre por jugar bien ganas y a veces por jugar, no jugando tan bien consigue ganar, como fue este caso, ¿no? Y bueno, es un equipo que sí está mejor reforzado, que quizás en el papel merece ganar más partidos o debe de ganar más partidos, pero también hay que ver el background de todo esto. Las Royals tienen muchas jugadoras lesionadas, importantes sobre todo, inclusive Mina Tanaka, que es la delantero centro, no ha podido estar en los últimos 2 partidos por lesión. No sé si ante Houston vaya a poder estar. Lo que yo quiero ver, Nuria en cambio, Rábano se lesionó, estaba sin jugar, volvió a jugar y se lesionó a los 10 minutos. Fue una baja también sí. sensible, la española en el lateral izquierdo. Sí, sobre todo porque Pogacar es la lateral por izquierda y bueno, digamos No, que mejor, que no tiene nada que ver una con sí, otra. sí, completamente. Y pues por la Y derecha jugó también Imani Dorsey, que por fin está entrando también, y lo decía el propio Jimmy, que con alegría, que ya se le ve, que está con más seguridad, tocando el balón, etcétera, después de un año prácticamente y pico lesionada, ¿no? sí, por los ligamentos. Lo que yo quiero también ver un poco más en este equipo, ya cuando empiecen a sanar las jugadoras lesionadas, el caso de Kylie Rail, que ella juega como central. Ana es muy buena central, pero yo prefiero ver a Ana en el centro Por del campo. delante, estoy de Creo acuerdo. que ese final de temporada, si se ganó muchos partidos, fue gracias al trabajo que hacía Ana junto con Claudia ahí en el centro del Que campo. liberaba a Claudia, o sea, el trabajo de Ana liberaba a Claudia para que Claudia pudiera hacer más
ofensivamente, ¿no? En el juego ofensivo, y Y eso es era lo que muy no hemos visto importante. de Claudia. Sí, Eso es la parte que yo quiero ver y ojalá estoy Jimmy de acuerdo. pueda trabajar en eso, en que cuando ya se recupere una de las centrales que el equipo tiene, otra era Tatum Milazzo, que pues ya se lesionó los ligamentos fuera toda la temporada. La única esperanza es Kylie Ray, que ella también empezó lesionada la temporada pasada. Contratan a Ana para que pueda suplir ese puesto en lo que se recuperaba Kylie. Y ya cuando se recupera la estadounidense, ponen a Claudia, a Ana a jugar como cinco más adelantada Ujú. y lo hace muy bien. Yo creo que esa es la Muy pieza que bien. falta para que el equipo pueda carburar mejor. De las titulares, como lo decías, se lesiona Nuria, tiene que entrar Madison Pogarch, que no es de mi agrado. Dana Fodder, que a pesar de que le cometen el penal, creo que todavía toma decisiones muy malas para poder ir al frente. Y es por eso que a mí me gustaría ver ya esos cambios dentro del centro del campo y que Trabaja él, bien, o sea, Federer trabaja bien, es muy peleona, muy tal, sí. pero se pierde arriba, efectivamente, no toma buenas decisiones cuando va al ataque, ¿no? Claro, y eso es lo que yo creo que le hace falta un poco a las Royals. Han estado haciendo un buen trabajo, pero no se había dado la victoria. Contra el BFC, el primer partido, creo que ahí tuvieron La oportunidades. guatemalteca, Aiza Solórzano, se nota que todavía no estaba, ya está entrando más, se le está viendo ya más Sí, cosas, pero le ha costado incorporarse a esta liga, ¿no? No le ha sido fácil, ¿no? a pesar de que la Liga MX es considerada, yo es más, yo puedo decir, la Liga MX es considerada de las mejores del mundo, pero no lo veo así. Yo no lo veo con tanto nivel. Lo que sí es que paga muy bien. Entonces, por eso es que hay muchas jugadoras de gran nivel ahí, pero el nivel todavía no es similar al de la Liga de Estados Unidos y le ha costado, pero bueno, pues ojalá pueda entrar en dinámica pronto. Hablamos con ella también en la conferencia de prensa Sí, la y tengo sí se aquí, nota más segura. si quieres oírlo, aquí la tenemos. Claro, se escucha más segura, pero sí, todavía se nota que pues no es el nivel que ella quiere todavía mostrar. Vamos a escucharla porque también efectivamente le hacías tu pregunta. Vamos a ver si podemos escucharla. Has estado jugando estos últimos partidos de titular. Es un cambio difícil de pasar de la Liga MX a la NWSL, pero ¿cómo te has sentido en estos partidos y sobre todo qué sientes que te falta para agarrar un poco más de confianza o ritmo? Hola, buenas noches. Sí, la verdad que es un gran cambio. La adaptación me costó un poco, pero creo que ya me estoy sintiendo mucho más yo. Ya mi cuerpo también lo siente mucho mejor. Y nada, la verdad es de que siento que ya estoy más cerca de estar a mi 100%. Y nada, la verdad que la confianza de todos me ha ayudado muchísimo. I'm starting to adapt, and it's definitely getting easier, and I'm getting to a place where I'm starting to feel more like myself, and definitely the confidence from my teammates is helping me much more. ¿Qué es lo que ha hablado Jimmy contigo con respecto al rol que tienes dentro de la cancha? Porque si bien juegas como delantera, como 9, es obvio que lo que te pide es meter goles, pero con la dinámica que tiene el equipo actualmente, ¿qué es lo que más pide de ti para poder desenvolverte mejor en el campo? Pues creo que me pide trabajar mucho más en lo defensivo. Creo que eso es lo que me falta un poquito y en lo que me está adaptando al equipo. Pero sí, la verdad que me pide mucho más eso y pues hacer mi juego, que por eso me trajeron, para hacer goles obviamente y pues para hacer mi juego. He asked me to play more defensively, but overall, just to do my game. The reason that they brought me here was so I can play the way that I've been playing my whole career. So that's what he told me to do. ¿Qué te pareció el gol de Ali? No, la verdad que re bien, creo que de último minuto nos ayuda muchísimo como equipo. Creo que nos da esa energía que seguimos necesitando para seguir sumando, para hacer bien las cosas. Y nada, creo que como equipo nos ayuda muchísimo. It was great. It was something that was truly amazing for the group, and I think it'll help us along the way with these 3 points. ¿Cómo puede motivar el equipo una victoria como esta noche? Pues creo que nos va a motivar muchísimo, creo que hicimos un gran partido y pues
hay que tomar las cosas buenas, obviamente también las cosas malas, pero creo que la victoria nos va a ayudar para seguir creciendo y obviamente nos va a dar pues esa motivación que cuando uno pierde a veces se le va, entonces creo que de aquí solo para arriba. It's definitely motivating for us. Sí, sin duda alguna lo que dice Aisha, ¿no? Que va a ser una victoria sobre todo muy motivante, ¿no? Necesitaban ganar un partido, necesitaban sumar 3 puntos. Ahí se veía la alegría tremenda de todas ellas, las jugadoras, etcétera, y del propio Jimmy, porque sabía que a veces eso, las victorias en momentos claves de la temporada son fundamentales para seguir, digamos, en el trabajo creyendo en lo que estás haciendo, ¿no? Porque una derrota te hace dudar de mucho, una victoria te reafirma un poquito en todo, ¿no? Sí, y bueno, desafortunadamente se perdió ante Portland, que no había tenido un buen inicio y sobre todo que también tiene muchas bajas, sobre todo la de Sofía Smith o Sofía Wilson. Creo que es esa parte te pudo haber pegado aún más y si empatabas ahora contra Chicago Red Stars hubiera sido todavía peor, pero se ganó independientemente cómo se haya ganado, pero se ganó y creo que eso es un punto de partida para la confianza que el equipo necesitaba. Entonces, esperemos que pueda cambiar esa dinámica de equipo y que se mejore. Houston es un equipo que tampoco empezó tan bien, pero que tiene más limitaciones y sobre todo un poco más de problemas defensivos. El partido anterior en Houston se ganó, creo que 3-1 si no mal recuerdo, 3-0. Entonces, bueno, puede darse la victoria nuevamente. Veremos qué es lo que ocurre este viernes ahí en Houston. Sería una segunda victoria consecutiva y sería muy importante, sin duda alguna, para el equipo el reforzar, digamos, el sacar un buen resultado. Y es un campo propicio para poder intentar ese resultado. Eso lo decía el propio Jimmy y esperemos que sea así. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, acabamos rápidamente con que mañana juega Monarchs con el AFC en el America Fairfield, parece, ¿no? Porque yo tengo un lío ya que si juega en San George, que si juega en el... Y creo que no está disponible todavía Harriman y creo que van a jugar en el America Fairfield mañana a las 4 de la tarde es el partido. Uf, debería preguntar, eso no me la sabía. Sí, no, es que lo estoy viendo aquí delante ahora mismo. Tengo el cuadro y me ha sorprendido que ponía America Fairfield, pero claro, lo entiendo porque la situación es complicada con Harriman, que están haciendo obras y actualizando las instalaciones y es posible que por esa circunstancia y como ya no se juega en San George, pues el partido se vaya a jugar aquí en el estadio a las 4 de la tarde, pero vamos, tengo mis dudas. No sé si, porque creo que San George ya el ciclo se jugó o quedaba un partido todavía por jugar en San George. Esa es una buena pregunta, ¿no? Porque yo tampoco me Sí, lo sé. no, no, eso tampoco y bueno, a ver si al menos le dan minutos a Pablo Ruiz. Ah, pues mira, sería una buena cosa, efectivamente. Sería lo ideal. Sí, porque necesita minutos. Sería bueno que pudiera jugar, efectivamente. Mira, no se me ocurrió tampoco. Sería una buena idea. Si el partido está para jugar aquí, claro, porque si tiene que ir a San George, no sé si estaría para llegar hasta allá, pero bueno, en cualquier caso, el partido, como digo, es mañana a las 4 y se puede ver a través de mlsnextpro.com. Por ahí normalmente se pueden ver los partidos y no sé si también por Apple TV, por la Season Pass, también creo que a veces los partidos también los suelen dar por ahí. En cualquier caso, podrán ver ese partido y ya les informaremos en nuestro próximo podcast de cómo ha ido la cosa y si han utilizado a Pablo Ruiz o por lo menos que tengan minutos sería muy importante para todos. Bueno, para concluir, Isaías, ¿alguna cosa más? ¿Se nos queda algo en el camino? Porque tanta Ah, eventualidad. no, creo que no. Nada más esperar a ver si se confirma lo de jugador de Boavista. Bonesi, creo que es el nombre. Ojalá, porque es una pieza que Bocenic, necesita Robert Bocenic. Bosenic. Entonces, es una pieza que necesita Sí, realmente sin duda. Real Salt Lake. Y si no se da por esta situación que ya hablamos, que yo creo que no va a haber problema porque ya está aquí el jugador, ya se dio todo el asunto, el rumor ya existía. Si el rumor no se hubiera dado hace más de 2 semanas, creo que ahí es donde hubiera entrado los otros equipos antes de tiempo, pero yo creo que sí se va a dar. Si no, bueno, otro strike para la administración del Real Salt Lake, que ahora con los Miller veremos qué es lo que ocurre en verano, porque
Viene el América, inclusive me aparecieron boletos para el juego del América, no sé si ya están a la venta, pero me apareció en una aplicación desde $300, pues yo creo que ahí eh, Real Salt Lake Wow. en reventa sería, no creo que el precio único sea ese, pero con la visita al América vas a sacar al menos una buena cantidad de dinero en boletaje. Sí, sin duda alguna. Aparte que es atractivo el torneo en sí mismo. A mí siempre, a mí me ha gustado mucho desde que lo presentaron y desde que se empezó a jugar la League Cup. Me parece que es un torneo muy interesante, muy atractivo, con muy buenos premios para los equipos. Prestigia, digamos, el conseguir resultados positivos ahí y me parece que va a ser una buena competición que arranca a finales del mes de julio, ¿no? Si no recuerdo mal, Sí, y durante todo el mes de agosto será dependiendo de hasta dónde puedas llegar y cómo puedas ir pasando a las distintas etapas, porque es un torneo parecido a un mundial, ¿no? Se juega en circunstancias parecidas o una dinámica muy parecida. así Bueno, es. pues esperemos efectivamente que sea así, vamos a ver qué es lo que va a pasar y espero, como tú bien dices, por el bien de todos, que Robert Bosenic lo puedan presentar mañana ya como jugador, porque se cierra la ventana y lo tendrán que decir mañana definitivamente si se cierra o no, o lo presentan o lo comunican ya oficialmente como nuevo jugador del Real Salt Lake y veremos si también está esa opción de el jugador del Sporting Casa de Johnny Russell, si finalmente entra o no, que yo en eso no estoy tan ilusionado. ¿Qué quiere que les diga? Esa es esa es la realidad. En fin, Ojalá, gracias. ojalá ocurra que como no nos gusta que pase, pero también sí nos gusta que nos cae la boca. Sí, ojalá, sí, me gustaría, sí. Eso sería una buena cosa. Gracias, Isaí. Sí, Muy gracias, Carlos. Nos escuchamos la próxima. Y gracias también a todos por seguirnos, por escucharnos a través de las plataformas, ya saben, en Facebook, en YouTube o en X Twitter, o si no, nos pueden bajar nuestra, digamos, episodio de cada semana a través de Spotify o de Apple Podcast. El saludo de quien les habla, Carlos Artiles. Gracias a todos por estar ahí y hasta la próxima. Chao. Saludos.